Ok, Ya. pues buenas noches, hermanos, a todos, sean bienvenidos. Vamos a comenzar el estudio el día de hoy, me toca comenzar. Vamos a continuar con la oración de Jesús por sus discípulos. Estamos en Juan, capítulo 17. Vamos a entrar a esta parte de la oración que abarca del versículo 6 hasta el 17. Sin embargo, solo vamos a poder ver los primeros versículos. Pero vamos a hacer un poquito una remembranza, hermano, de lo que hemos estado estudiando en Juan 17. Vemos el contexto en el que se da esta oración. Jesús comienza orando y aparentemente, ¿verdad? Él hace una oración donde se enfoca en su persona, ¿verdad? Él le pide al Padre que, porque él sabe hacia dónde va, pero sabe que después de ese momento, ¿verdad? Doloroso que está a punto de acontecer camino a la cruz, él sabe que después de eso, él va a volver a la gloria que le pertenecía desde siempre. Y entonces, a partir del versículo 6, Jesús comienza a orar, ahora extiende la oración hacia sus discípulos. Está en un momento íntimo con los discípulos, está en un momento donde ya les dijo a los discípulos que pronto va a partir, que tiene que morir. Y entonces él audiblemente levanta la voz y él ora, ¿verdad?, por sus discípulos. Y a partir de este versículo 6, comienza esta oración por ellos y dice así del versículo 6 al 8, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, vamos a ver solamente hasta ahí. Miren, hermanos, tenemos que entrar con un tema algo, no voy a decir controversial, porque no debería de ser controversial, ¿verdad? Sin embargo, sí es tema algunas veces acerca de esta doctrina de la soberanía de Dios, esta doctrina de la predestinación, ¿verdad? Donde dice que Dios escogió ya desde el antes quienes habrían de ser salvos. Por favor, hermanos, silencien sus micrófonos. Entonces, estamos, ¿verdad? Que esta doctrina de esa soberanía, de que Dios así le plació el Padre, nos escogió, ¿para qué? Para darnos en algún momento a su Hijo Jesucristo. Y como estudiamos en los versículos anteriores, Él nos escogió para darnos a Él, a Cristo, como un regalo, como una esposa, ¿verdad? Tenemos que tener esa base, hermanos, donde afirmamos y creemos que es verdad, ¿verdad? Que Dios eligió a los pecadores para salvación desde la eternidad. Y la responsabilidad humana de todos los pecadores que no han creído en el Señor y, y que a pesar de eso ellos son responsables de la respuesta que ellos dan al Evangelio. La palabra de Dios dice que va a ser compartido su Evangelio a toda persona. La situación aquí es que no todos lo van a recibir, no todos lo van a creer, muchos lo van a rechazar. Entonces, la Biblia nos enseña que el Padre escogió en Cristo a todos los creyentes antes de la fundación del mundo. Lo podemos ver en Efesios 1:4. Voy a dar citas, hermanos, y les pido que las anoten. Colosenses 3:12, Tito 1:1, segunda de Juan 1, ¿verdad? Dice que todo creyente fue predestinado desde la eternidad para justificación, para ser adoptados y para tener una herencia juntamente con Cristo. Y dice segunda de Timoteo, ¿verdad? Que 1:9, que Él nos llamó, es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito, el propósito de Dios y la gracia que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También, pero al mismo tiempo,
La Biblia dice que debemos orar, debemos rogar, ¿verdad? Por todas esas personas que aún no conocen para que lo conozcan. También la Biblia dice y afirma que la intención, el propósito de Dios es que nadie absolutamente se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor también da y dice que si aquel que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y eso es una manera de decir que Dios abre la oportunidad a todos y dice, cualquiera que confiese y crea en su corazón verdaderamente esto, será salvo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también dice, muchos son llamados y pocos son escogidos. Entonces, esto quiere decir que aun cuando el evangelio es una invitación para que todos los hombres de todos los lugares, de todas las razas, de todas las naciones se arrepientan, solamente los elegidos van a aceptar la fe, ¿verdad? Entonces, desde una perspectiva humana, si quisiéramos esto entenderlo y darle una lógica humanamente, no podemos, hermanos. Hay un elemento misterioso que le pertenece a esa soberanía de Dios, por eso Él es el soberano y dice su palabra, ¿quién lo va a cuestionar? ¿Verdad? O sea, tú barro le vas a decir al alfarero cómo hacer las cosas. Hay un misterio desde nuestra perspectiva humana y no podemos, hermanos, enfrascarnos, ¿verdad? En comprender estas cosas. Ambas cosas las dice la palabra de Dios, que Él ya escogió a quien habrá de aceptar, a quien habrá de ser salvo, y también dice que nosotros tenemos que ir y compartir el evangelio a toda persona, sin excepción. Y ambas verdades deben aceptarse. Entonces, todos los creyentes vamos a alabar a Dios por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él nos escogió en su misericordia, nos redimió por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No hicimos nada para obtener esa salvación, por lo tanto, toda la gloria le pertenece a Dios. Nosotros no hicimos absolutamente nada, ¿verdad? Sin embargo, aunque nosotros no hicimos nada, si a alguien se le presenta el evangelio y lo rechaza, esa persona es responsable de haberlo rechazado y en algún momento Dios juzgará esa situación. No nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos, es importante entender este fundamento, esta parte, porque Jesús está hablando de esta parte, ahorita vamos a entrar en detalle. Ahora, la cruz está acercando, Cristo está a punto, ¿verdad?, de ir hacia la cruz. Y entonces el Señor Jesús en esta oración comienza a mostrar en esta oración los propósitos del Padre. Y entonces comienza a levantar la voz para que los discípulos pudieran escuchar esta oración, pudieran escuchar cuál es el plan, cuál es el propósito, ese propósito que ha sido planeado desde la eternidad y que está a punto de hacerse verdad, a punto de cumplirse en totalidad. ¿Cómo? Pues con Cristo yendo a la cruz y resucitando al tercer día y subiendo al cielo, ¿verdad? Entonces, darse cuenta para los discípulos de que Cristo estaba por irse, por dejarlos, claro que los asustó. Yo me he puesto en los zapatos de estos discípulos y yo digo, yo también le diría, no, Señor, no vayas, ¿no? Porque, claro, o sea, Jesús había estado con ellos en todo momento, Él había sido su maestro, su protector, quien suplía todas sus necesidades, pero ahora Jesús les dice, me voy a ir. Entonces ellos estaban a punto de aparentemente quedar solos porque ellos no entendían, no podían ver más allá, ¿verdad? Y entonces desde su punto de vista iban a quedar como abandonados. Aún no lo comprendían, después lo entendieron, si es cierto, ¿verdad? Ahora, entendiendo esta parte de los discípulos, por eso es que Jesús pasa mucho tiempo, como nos lo narra todo Juan desde el capítulo 13,
a solas con los discípulos, ¿verdad? En esa noche antes de ir a la cruz, porque él quería consolarlos, él quería traerles paz, él quería dejarles una firme convicción de que era necesario lo que iba a acontecer, pero que no terminaba ahí, ¿verdad? Iba a acontecer algo más grande que ni siquiera se podían imaginar. Entonces, Jesús les asegura que él iba a continuar amándolos, proveyendo todas sus necesidades. Ajá. Entonces, Jesús ora en ese sentido para que el Padre les confirmara todas esas promesas que Jesús les había estado hablando desde el capítulo 13 de Juan. Entonces, la confianza de Jesús en que esas promesas se iban a hacer realidad en los discípulos no estaba en la capacidad de los 11, porque ya Jesús sabía que uno lo iba a traicionar. No estaba en la capacidad de los 11. Jesús confiaba en la voluntad y el poder del Padre. Imagínense que hubiera confiado en aparentemente la capacidad de los 11 discípulos en su humanidad. Pedro estaba a punto de negarlo, los demás estaban a punto de abandonarlo. O sea, Jesús no podía confiarse de ellos, ¿verdad? Pero él confiaba en el Padre. Y es por eso que él dijo, tú me los diste. Y esa era la confianza que Jesús tenía al hacer esta oración. Entonces, este versículo 6 comienza, que comienza en esta porción, es una declaración importante de transición entre la oración que hizo primero Jesús, donde él hablaba de su propia gloria, donde dice que el Padre y él compartían la misma gloria, y ahora pasa a hacer la oración por los discípulos. Ahora, el Señor definió aquellos por quienes oraba, como aquellos a los que él había manifestado el nombre del Padre. Fíjense, esta frase se indica que parte de la misión terrenal de Cristo era dar a conocer el nombre del Padre a los discípulos. Ahora, esta palabra manifestar es del verbo planero y significa revelar, hacer conocido, mostrar. El tiempo en el que está escrito esta palabra denota que fue un hecho que se cumplió, es un hecho que concluyó, ¿verdad? Fue finalizado por Cristo de acuerdo al plan del Padre. Ahora, vamos a entrar al concepto de el nombre, manifestado el nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios abarca todo lo que Él es, su carácter, naturaleza, sus atributos. El Salmo 9:10 nos dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. En el Salmo 27, David dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y hermanos, hay infinidad de citas donde nos hablan del nombre, el nombre de Dios. Entonces, la manifestación suprema del nombre de Dios, y esta es una pregunta que yo les hacía en el grupo de mujeres de los miércoles, yo les decía, ¿cuál es el nombre de Dios? Entonces me dijeron, no, pues Jehová, no, pues Jehová Jireh, no, pues es Jehová Elohim, y empezaron a decir muchos nombres que claro que la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de atributos que demostraban que, pues, que Dios era soberano, era el todo, ¿verdad? El todopoderoso. Sin embargo, la manifestación suprema del nombre de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Dios es Jesús. Es Jesucristo. Y Jesucristo dice que en él habita toda la plenitud. Ese es el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento se dio a conocer de diversas formas, de otra manera, pero la palabra dice que en estos tiempos el Señor ha hablado a través de Jesús, ¿verdad? El nombre de nuestro Dios es
Jesucristo, Dios en carne humana. Jesús revela perfectamente la naturaleza y el carácter de Dios, que él podía hacer declaraciones y las hizo, como vemos, por ejemplo, en Juan 12:44 al 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. O sea, él está diciendo: yo soy Dios, y yo me llamo Jesús, ¿verdad? Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También lo dijo Jesús. Entonces, más adelante, comprendiendo esta verdad que nos viene a dejar nuestro Señor Jesucristo, Pablo escribe ahí en Colosenses 1:15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Filipenses 2:6 dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Filipenses, creo que en Colosenses 2:9, perdón. Y en Filipenses 2:6 dice que él es en forma de Dios. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Jesús hacia atrás, el nombre de Dios era tan sagrado para un judío que ni siquiera lo podían pronunciar, se negaban a pronunciarlo. Era tan sagrado que casi era el innombrable, no se atrevían a nombrarlo, ¿verdad? Entonces, Jesús no solamente manifestaba el nombre de Dios, Jesús pronunciaba el nombre de Dios. Y esto era muy escandaloso para los judíos. Y no solo eso, él decía: mi Padre y yo somos uno mismo, somos iguales en esencia, en naturaleza. Decir estas cosas enojaba tanto a los religiosos fariseos, ¿verdad? A todos los que se oponían a creer que él era el Mesías, y lo consideraban una blasfemia. Y fue por esta razón que buscaron matarlo, y vimos y veremos más adelante que sí lo lograron, ¿verdad? Sí lograron matarlo, y esa fue la acusación que usaron para condenarlo, que él dijo que él era Dios. Entonces, a través de su muerte, el Señor Jesús abrió el camino para tener una comunión personal y amorosa con Dios, ese Dios que era innombrable para el pueblo de Israel. Era su Dios, y sin embargo no podía ni siquiera llamarlo, ¿verdad? Por su nombre. Y entonces, pero Jesucristo vino a terminar eso, y él abrió un camino para que nosotros pudiéramos acercarnos directamente al Padre. Y él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a poder ir al Padre si no es por mí. Entonces, todos aquellos que ponen su fe en él, en Jesucristo, reciben el perdón de sus pecados, pero además disfrutan de una relación íntima con el Padre. El Señor nos dijo, ¿verdad?, que nos dio el privilegio de podernos acercar y llamarlo Abba, Abba, Padre, papá, papi, ¿verdad? O sea, de una forma tierna, de una forma familiar, de una forma íntima. Entonces, Cristo dice en estos versículos, dice: los hombres que del mundo me diste. O sea, el Padre le dio a estos hombres, y entre esos hombres estamos también tú y yo, pero en ese momento él está orando por los discípulos. Entonces, ya hemos visto en esta oración que es importante aclarar esa parte de que somos un regalo que el Padre nos hace al Hijo. Todos formamos parte de un regalo que el Padre le hizo al Señor Jesucristo. Ahora, dice, los hombres del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema maligno, impío, gobernado por Satanás, compuesto por todos los que no han sido redimidos porque se oponen a Dios y se oponen a su reino.
se oponen a su reinado y se oponen a su señorío, y todos esos forman parte del mundo. Ahora, los que hemos sido redimidos y que hemos creído en Jesucristo ya no somos parte de ese mundo. Colosenses 1:13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ajá. Entonces, en esa misma noche, en capítulos anteriores en Juan en el 15, Jesús había dicho a los discípulos que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y entonces ahí Jesús está diciendo, ¿verdad? De ese mundo ya no somos. De ahí el Padre nos sacó para entregarnos al Hijo y ya no pertenecemos a ese sistema. Ya no estamos bajo ese reinado. Ahora pertenecemos a Cristo, al reinado y señorío de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en lugar de eso, ¿verdad? De que vivir, estamos en este mundo, pero no vivimos como los de este mundo. Al contrario, estamos llamados a vencer a este mundo. Estamos llamados a mantenernos limpios y sin la mancha que trae este mundo. Estamos llamados a evitar ser amigos de este mundo. Ajá. Y dice Jesús, tuyos serán y me los diste. Esta es una declaración de Cristo donde se afirma con fuerza que desde antes de la conversión, los discípulos ya pertenecían a Dios. Qué impactante, ¿verdad? Ellos ya habían sido escogidos desde antes por Dios. Dice, tuyos eran y tú me los diste. En el Evangelio de Juan, en capítulos anteriores, en el capítulo 6, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios le dijo al apóstol Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto, ahí en Hechos 18, los cuales le pertenecían, pero aún no eran salvos. Aquí está hablando de esta verdad, está hablando esta verdad de la predestinación, de que hemos sido escogidos desde mucho antes. Ajá. Entonces, el Padre le había dado los discípulos al Hijo como regalos de su amor. Entonces, por lo tanto, los discípulos y por ende a todos los creyentes en todas las épocas, en todas las generaciones, somos valiosos, somos importantes para el Hijo. Somos un regalo que el Padre le hace al Hijo, ajá. No porque haya en nosotros algo valioso, sino simplemente porque el Padre lo prometió antes del inicio de los tiempos al Hijo, ajá. Y eso sería probado horas más adelante cuando pues Cristo, considerando que éramos un regalo valioso porque el Padre nos había entregado a Él no desistió en ir a la cruz y estuvo dispuesto a morir por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, además de reconocer que eran un regalo de su Padre, también el Señor describe a los discípulos como quienes han guardado la palabra del Padre. Esta declaración nos habla, hermanos, acerca de la obediencia en la salvación. Por supuesto que la obediencia no es una obra de méritos, no es una obra que va a sumar o va a contribuir en algo a la salvación y a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Claro que no. La obediencia simplemente es un resultado inevitable de una fe salvadora auténtica. Es el resultado, ¿verdad? Entonces, todo el Nuevo Testamento une inseparablemente la fe con la obediencia. La obediencia es un resultado de una fe verdadera y también es una señal, es una marca distintiva de nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos
estaban entre aquellos que guardaban la palabra que se les había revelado. ¿Quién se las había revelado? Pues nuestro Señor Jesús, y ellos habían creído en esa palabra. Jesús habló a muchas personas, no todas eran, había multitudes cuando él hablaba, y sin embargo no todos creyeron, no todos creían a esa revelación. Y estos discípulos habían respondido desde lo más profundo de su corazón con una fe auténtica. Eso no quiere decir, hermanos, que no se equivocaron. Vemos más adelante que sí lo hicieron. Pero Cristo vio en ellos, Cristo puso en ellos, porque Él lo hizo, Él hace toda la obra, esa fe verdadera, redentora, ¿verdad? Entonces, la Biblia también reconoce que estos discípulos recibieron la palabra, obedecieron la palabra. ¿Por qué? Porque ellos eran un regalo del Padre al Hijo. Entonces, ellos estaban entre quienes el Padre había escogido soberanamente desde la eternidad y los había llamado con eficacia en el tiempo específico para la salvación. Esto quiere decir, hermanos, que ni tú ni yo somos una casualidad. Fuimos llamados en el tiempo y en el momento específico con un llamado eficaz. Escucha, un llamado eficaz, un llamado que va a traer un resultado para la salvación, porque así el Padre lo planeó desde antes de los tiempos. Ahora, continúa, ¿verdad? En el versículo 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aunque los discípulos habían estado ya varios años con Jesús, ahora, porque dice ahora han conocido, ahora en ese momento empezaban a entender la misión que el Padre le había encomendado a Jesús. Todavía faltaban unos días para que resucitara, faltaban horas para ir a la cruz, pero días para que resucitara. Y hasta ese momento es cuando ellos comenzarían completamente a entender, a captar estas razones por las cuales Jesús tuvo, ¿verdad?, que morir. Sin embargo, creían, los discípulos creían quién era, quién decía él que era. Ellos creían que había venido del Padre, ¿verdad?, y que las palabras que él les hablaba, por favor, hermanos, desactiven su micrófono, y que las palabras que él hablaba eran palabras de vida eterna. Ajá. También ellos habían guardado su palabra y por lo tanto esto los había hecho como habían probado por medio de eso que ellos eran verdaderos discípulos de Jesús. Ahora, el contenido de los discípulos, de la fe de los discípulos, ofrece pruebas de su autenticidad. Y a lo mejor esto ya no lo dice más adelante la Biblia, sabemos de algunos que murieron por la fe, pero de los restantes que no menciona la Biblia, por medio de la historia, hay historiadores que se dedicaron a escribir acerca de cómo murieron los demás, el resto de los discípulos, y todos murieron martirificados a causa de su fe. Los discípulos creían que Jesús obraba por el poder de Dios y que Jesús hacía todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso era una prueba irrefutable de su fe auténtica. Y contrastado con otros líderes de ese tiempo, religiosos y judíos, ¿verdad?, que acusaron inclusive a Jesús diciendo que él hacía cosas en nombre de Satanás. Ellos, los discípulos, no, ellos creían verdaderamente que él venía del Padre y que lo que les hablaba era lo que el Padre mandaba que hablase. Entonces, esas conclusiones que hicieron otros en comparación con los discípulos no eran solo blasfemias, ¿no? Y no eran solo algo imperdonable, ¿verdad? Porque cuando le dicen y atribuyen a Jesús que él hacía cosas por Satanás,
pues, o sea, Jesús hasta les dijo, o sea, ¿cómo creen que Satanás va a actuar en pro del reino de Dios? Porque Jesús hacía todas las cosas en pro del reino de Dios y de la gente, ¿verdad? Y él les decía, hasta esas declaraciones que ustedes hacen son necias, ¿verdad? Son blasfemias, pero además son ilógicas, no tienen sentido. Ahora, los discípulos creían que las palabras que el Padre le dio a Jesús eran ciertas. Jesús les había dado esas palabras y ellos las recibieron afirmándolas, pero además actuando de acuerdo a eso que recibieron. Podemos ver el testimonio de algunos discípulos que verdaderamente ellos actuaron como la fe que ellos confesaron tener en Jesucristo. Ellos habían conocido verdaderamente el origen divino de Cristo, que salió del Padre, habían creído en su misión divina, que el Padre lo había enviado al mundo, se habían dado cuenta de esa parte de él verdaderamente es el Hijo de Dios. Él verdaderamente ellos decían estas palabras con plena convicción. Entonces, para estos discípulos, ver la fuente de todas estas cosas era un milagro espiritual maravilloso, mucho más que el de un ciego recibiendo la vista, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña con seguridad que Dios glorificará a quienes Él predestinó desde la eternidad. También nos enseña que a quienes Dios ha escogido de verdad van a responder a la fe en el tiempo preciso, en el momento adecuado al Evangelio, y también van a perseverar en esa verdad hasta el final. Que nada los va a hacer cambiar ni moverse de ahí, porque hemos sido escogidos, ¿verdad? Por una parte, esta perseverancia requiere un esfuerzo diligente de los creyentes, claro que sí, pero por otra, y ese es nuestro consuelo, hermanos, que no depende de nosotros, porque es una obra que Dios realiza en cada creyente. Toda la vida cristiana, incluso el deseo de ir en busca de la santidad y mantenerse en la santidad, es un resultado de la gracia de Dios. No depende de nosotros, ¿verdad? Tanto. Es más su obra en él que nos va transformando y nos va haciendo cambiar de pensamiento, de corazón, de acción. Los discípulos, siendo quienes habían recibido, creído y perseverado en la verdad, ellos demostraron estar entre los elegidos de Dios. De los 12, pues solamente Judas, ¿verdad? No era escogido, fue traidor del Señor, ¿verdad? Y la palabra nos dice que todo eso tenía un plan y un propósito. Y bueno, hermanos, pues en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Buenas noches a todos. Yo voy a retomar el estudio que estamos haciendo del libro de Nehemías. Antes de eso voy a hacer una oración breve. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por la posibilidad de llevar a cabo este estudio, tanto del Evangelio de Juan como del libro de Nehemías. Y en ambos casos siempre llegamos a las conclusiones de que, pues tú como autor de la palabra, has hecho de la palabra de Dios una unidad. Hay unidad en la palabra y pues ahora vamos a verlo repasando, Señor, el capítulo 6 que ya habíamos terminado casi, pero sacando algunas conclusiones para seguir adelante. Señor, danos la capacidad y danos la visión de la labor que está haciendo este hombre, Nehemías, y otros muchos que también son mencionados a favor y también en contra de la obra. Todo esto, Señor, dando gloria a tu nombre y orando en el nombre de Jesús. Bueno, el capítulo 6 de Nehemías
está bien, bien llamado en la Biblia, en la palabra de Dios, maquinaciones de los adversarios. Lo vimos con detalle y el momento cumbre del capítulo 6, pues es el versículo 15. Y el versículo 15, pues es el anuncio de que fue terminado pues el muro, dice textualmente, Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro y da una fecha, el 25 del mes de Lul. Eh, Anuncia la terminación del muro. Por otro lado, las maquinaciones de los adversarios están presentes en todo momento y pues tienen un propósito, pero ya el propósito de impedir la construcción y la terminación del muro, pues ya no es el propósito principal, porque el muro, a pesar de su situación adversa y de todo lo que hicieron para impedirlo, pues ya estaba para terminarse, ya estaba terminado, según anuncia Nehemías en el versículo 15. Sin embargo, eh, sigue una actividad de parte de los adversarios, quedamos de que ya no para impedir la terminación del muro, sino para producir temor. Y vamos a analizar pues varios aspectos porque son importantes para aquellos que estamos siendo discipulados en el trabajo del Señor, en el trabajo de la obra de Dios. Y vamos a analizar qué significa el adversario. Lo menciona mucho Nehemías como adversarios, algunos nombres, pero atrás de ellos hay un personaje llamado el adversario. Pues fuimos al diccionario de la palabra y identifica al adversario, pues literalmente como el diablo o el enemigo. ¿Enemigo de quién? Pues de la obra de Dios, enemigo de Dios en el, en el accionar de su obra en la tierra. Algunas citas para identificarlo y darnos pues una manera, porque todo esto nos debe de capacitar, de hacernos más capaces de, de poder discernir las cosas de Dios. Salmo 108:12 dice, danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Eh, Claramente dice aquí que el adversario es muy poderoso. La ayuda del hombre no sirve para eh, enfrentarlo. Vana es vacía, sin fuerza. Vana es la ayuda del hombre, tratándose del adversario. Sin embargo, dice, en Dios haremos proezas y Él hollará, o quiere decir que nulificará, aplastará a nuestros enemigos. Este salmo pues nos lleva a pensar que no confiemos, ¿verdad?, en el hombre, sino en la lucha contra el adversario, sino siempre en Dios. Es el único que nos puede llevar a hacer proezas, o sea, a tener victorias. En el Salmo 143:12, ahí adelante, dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Estamos estudiando esto del adversario porque Nehemías
menciona al adversario y menciona que el adversario quería producir temor, ya no impedir la construcción de la obra porque ya había sido concluida, pero seguía obrando para producir temor. Y vemos que hay una constante en esto. Estamos edificando la obra de Dios y el adversario sigue activo, y aunque edificamos la obra, él no puede parar la obra, pero sí puede angustiar nuestra alma. Dice el versículo 11 que ya leímos: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Ya Yazaret habló extensamente del nombre y el poder que tiene el nombre de Dios. Y dice que es por él que somos vivificados, y por tu justicia, que es un atributo del nombre, sacarás mi alma de angustia. Esta es una constante que existe entre los siervos: estar batallando y peleando la buena batalla de la fe. Y esa buena batalla pues es la batalla del alma, y el alma puede caer en angustia, y es solo por el nombre del Señor que sale el alma de la angustia. Y por su misericordia, que es otro atributo y otra característica del nombre de Dios, disipará a los enemigos y destruirá a los adversarios. No nada más va a sacar al alma de angustia, sino va a destruir a los adversarios. Hay un pasaje muy hermoso en Jeremías 30. Vamos a él. Todos estos pasajes nos nutren. En Jeremías 30, del versículo 15 en adelante. Y fíjense que aquí Jeremías está tratando con el temor y la incertidumbre que había en el pueblo de Israel por la dispersión, o sea, en la destrucción del templo, las murallas y la dispersión del pueblo. A Jeremías le tocó esa escena. Sin embargo, Jeremías, un profeta, vio más adelante. Y dice, versículo 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Fíjense que aquí ya Jeremías estaba profetizando pues lo que sucedió en el caso de Nehemías, la edificación de la ciudad y del templo, muchos años después de Jeremías. Vivió Nehemías, pero Jeremías está profetizándolo. Dice el Señor que hará él algo sin comentárselo a los profetas, a sus siervos los profetas. Por eso, estar atentos a la palabra de Dios nos permite estar seguros de que estamos conectados con aquel que lo sabe todo y que lo revela según su voluntad. Versículo 19 dice: y saldrá de ellos acción de gracias,
y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Está hablando de que, pues de ese pueblo y de esa ciudad, allí, ¿verdad? Se iba a confirmar la venida de nuestro Señor Jesucristo en la primera y segunda venida, la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad de la cual está hablando Jeremías. Y dice algo muy importante hablando de Cristo, dice, Él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Pues es una unidad, ¿verdad? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, dice Jehová. Aquí ya lo está confirmando. Y me seréis por pueblo, yo seré vuestro Dios. También damos una cita sobre el adversario en el Nuevo Testamento, primera de Pedro 5:8. Dice así. Voy a leer desde el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí hay una pregunta para los discípulos, que somos todos. Si ya el muro había sido construido y nada lo podía impedir, ¿por qué Tobías insistía en enviar cartas, al igual que lo había hecho Sanbalat varias veces para producir temor? Y aquí nos lleva una pregunta. ¿Cuál es el arma del adversario? Pues las palabras. Ya los hechos no contaban, pero las palabras sí podían contar, si es que se les da fuerza a esas palabras. Y viene una pregunta, ¿de qué sirve una ciudad con murallas si los que están adentro son presa del temor? Y ese es el propósito del enemigo, ¿verdad? Ya no puede impedir la obra de Dios, pero sí puede sembrar el temor. Ahora viene la pregunta, ¿a quién servimos? Es aquel a quien tememos. A ver, a aquel que servimos es aquel a quien tememos. Hay un temor santo y reverente y correcto. Es el temor reverente, el temor de Dios. Hay muchas citas, pero vamos a una muy conocida, Proverbios 1:7, ¿verdad? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el temor lícito que debemos tener ante nuestro Dios. No es un miedo natural, es un temor reverente de su santidad, de su justicia, de su misericordia y de que nada merecemos, pero Él por gracia todo nos da. Pero también existe aquel temor que nos infunde el adversario de nuestra alma, que puede llegar a dominarnos
y apartarnos del temor de Dios. Vean que el temor de Dios implica que nosotros servimos al Señor en temor y reverencia por su santidad, por su amor. Pero el adversario quiere apartarnos de ese santo temor e infundirnos un temor a nuestra alma, un temor carnal, a diferentes aspectos. Y pues así es como termina el capítulo 6 de Nehemías. Vamos a verlo. Miren, el capítulo 6, después de que Nehemías anuncia que el muro era terminado, versículo 16, dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esta definición de temor, ¿verdad? De que los enemigos pues vieron que la obra se había concluido y eso los apabulló, se sintieron humillados eh, y, y hubo temor en ellos. Sí le dieron gloria a Dios, pero de una manera incompleta porque su fe no era correcta. Y los enemigos declarados como Tobías y Zambalat, pues seguían con sus cartas y conjuras. Y dice, termina el capítulo 6 diciendo, también contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él lo referían mis palabras, y enviaba Tobías cartas para atemorizarme, ¿verdad? Entonces quería robarle la gloria a Dios. Cuando vemos algo maravilloso que Dios ha hecho, luego el adversario viene y mete su temor, quiere influir en nuestra alma. Así termina el capítulo 6. Ahora, vamos al capítulo 7. Allí hay un cambio muy notable. Del 1 al 4, dice, lo vamos a leer. Luego que el muro fue edificado, es Nehemías 7, versículo 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. Estos personajes no habían sido mencionados antes, porteros, cantores y levitas. Mandé a mi hermano Hananí y Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Veamos que el ser temeroso de Dios es una gran virtud. Y aquí lo cuantifica, ¿verdad? Dice que era temeroso de Dios más que muchos. Habla de intimidad con Dios, habla de conocimiento de la ley de Dios y conocimiento de sus mandatos. Nehemías dice en el versículo 3, dio una orden, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. No había casas reedificadas, ¿verdad? Y aquí recordamos primera de Pedro 5:8, ¿verdad? Que dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Pues al que anda distraído, al que no ha puesto guardas, al que abre la puerta ante cualquier situación que puede traer de situación de desgracia. Y entonces, pues, Nehemías estableció un régimen de funcionamiento de la ciudad ante la acción de los adversarios. Y tuvo éxito. No habla de desgracias, no habla de sorpresas. Lo que Nehemías
decidió fue correcto. Las personas en quien confió fueron las personas correctas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escogió gente temerosa de Dios. Y esto también nos habla, pues, de cómo debemos ser a la hora de edificar, pues, el reino de Dios. Eh, es muy, muy bonito, muy hermoso lo que Dios puso en su corazón en el versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón, dice Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de lo que había subido antes y encontré escrito todas estas familias y todos estos nombres. Es muy hermoso, ¿verdad? Lo que Dios puso en su corazón. Nehemías lo dice claramente, no fue idea mía, Dios lo puso en mi corazón. Y al final del proceso que menciona en el capítulo 7, resulta que los que se juntaron, que provenían de diferentes zonas de la dispersión que había habido generaciones antes, pero lograron reunirse, eran más de 42.360 personas. Cuando Nehemías empezó la labor, nunca se imaginó que iba a poder reunir a todas estas miles de personas en la ciudad de Jerusalén y que todos ellos pues demostraban que eran de las familias que habían sido dispersadas, o sea, del pueblo de Dios. Cuando Dios nos da hacer una tarea y a veces nos parece que no es tan lógica para nuestra lógica de ese momento, podemos pensarlo, pero Dios ya sabe para qué es la tarea que estamos haciendo. Dios es Dios de multiplicación y Dios piensa pues en el reino y el reino no es poca cosa. Por eso debemos trabajar paso a paso. Solo Dios tiene el plan completo. Y aquí el plan completo pues era el libro de genealogías. Y posteriormente encontramos a la hora de leer detalladamente el capítulo 7, que no lo vamos a hacer, pero léanlo en su casa, que todos trajeron ofrendas. Dios movió también la dimensión material para lo que seguía, ¿verdad? Para hacer funcionar a la ciudad, para llevarla a un punto. Eh, Seguían siendo vasallos del rey de Persia, de Artajerjes. No era el plan separarse, pero sí era el plan tener una ciudad a la altura de lo que Dios había establecido espiritualmente. A veces Dios acepta que sus ciudades pues estén gobernadas por personas impías, como Artajerjes de Persia, pero Artajerjes fue un elemento que permitió el plan de Dios se hiciera. Todos traían ofrendas. Y vamos a terminar comentando esto. En el capítulo 8, Esdras lee la ley al pueblo. Hay dos etapas. Después de traerlos y agruparlos, la segunda etapa era instruirlos en la ley de Dios. Y hay algo muy importante allí, lo pude notar en el capítulo 8, versículo 3. Vean, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me llamó la atención la insistencia de Yazaret de que pues somos elegidos,
Somos escogidos no por hombre, sino por la voluntad de Dios que conoce todas las cosas y que en eso hay un misterio. Pero aquí vemos un Dios abierto que enfatiza en que tanto hombres como mujeres, esto no en el antiguo pacto no está enfatizado, las mujeres estaban fuera de la instrucción, pero aquí no, aquí es parejo, hombres y mujeres y todo aquel que pudiera entender. ¿Quiénes son los escogidos? Pues los que quieren y pueden entender. Podríamos ayudar en la definición que hizo Yazaret de los escogidos. Pues ¿quiénes serán los escogidos? Pues todos aquellos que quieren y pueden entender la mente y el corazón de Dios. Y finalmente, fíjense cómo el Señor nos unió. Me voy a Filipenses 2, a partir del versículo 5. Ya Zaret había dado esa cita, pero pues yo tengo que ser fiel también a lo que el Señor me dio. Filipenses 2, del 5 al 10, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya, está hablando de su origen, que es eterno, forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yazaret hizo un excelente trabajo en pues llegar a definir según la palabra pues que Jesucristo es el Dios. Y aquí dicen qué forma es Dios y cómo fue dado a los hombres esta revelación a través de Jesucristo. Hay dos actos, doblar rodilla, que habla de sumisión y solamente se hace ante Dios. Doblar rodilla es solo ante Dios. Dice, se doble toda rodilla y la lengua que confiese, confesar, es la exaltación que se hace a Dios, ¿verdad? Entonces aquí no hay duda, ¿verdad? Y la palabra de Dios expresa con claridad, pues, que Jesús es Dios, venido del cielo y tomado forma de hombre. Y pues vamos al Salmo 64 del 1 al 10 para terminar con este precioso Salmo 64 del 1 al 10. Eh, dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Aquí describe pues, la guerra espiritual, la lucha espiritual del creyente, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro, de repente lo asetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen quién los ha de ver. Inquieran iniquidades, hacen investigación y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saetas, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios.
y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se glorificarán todos los rectos de corazón. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido tu palabra, la hemos expuesto. Tú eres el que la ha revelado a los corazones. Hay más profundidad, hemos comprendido más de lo que tú quieres que comprendamos, porque como aquellos que se reunieron a escuchar la ley adentro de las murallas de Jerusalén reconstruido, pues eran los que querían y los que tú permitiste que fueran nación escogida. Y Señor, pues te damos gracias porque hemos podido concluir. Había problemas técnicos con la transmisión, pero Señor, tú controlaste absolutamente todo. La gloria es para ti y te damos gracias por ello y nos sentimos confiados y gozosos en esta noche. En el nombre santo y precioso del Señor Jesucristo. Amén. Pues buenas noches. Gracias. Buenas noches, pastor. Bendiciones. 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 Bendiciones a todos. Gracias. Que descanse. Igualmente, bendiciones.